Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues esta es la segunda parte de nuestro video utilizando la función sí que ya observamos. Te recuerdo un poquito nuestros datos que teníamos en la clase anterior, en donde observamos los operadores aritméticos, relacionales y lógicos, recordando que los aritméticos debemos utilizar pues básicamente nuestra jerarquía de operadores que nos dice el orden en que debemos resolver todas las operaciones. Los relacionales que no me van a indicar que puedo hacer comparaciones y esas comparaciones van a través de la función sí. En un ratito y para mayor comprensión utilizaremos los valores lógicos. ¿Ok? Y bueno, para no tardarnos tanto en el video como en el anterior, pues nos vamos directamente a nuestro problema. El problema 1 te recuerdo que fue el promedio y el problema 2 nos dice lo siguiente. Una persona desea adquirir un crédito hipotecario. Sin embargo, para otorgarlo deberá cumplir con los siguientes requisitos. Aquí automáticamente, dando lectura a esto, está implícito la letra I. Recordemos que la letra I, la I lógica que vamos a ocupar, quiere decir que forzosamente se deberán cumplir los tres requisitos que nos piden aquí. Si falla alguno, entonces ya no le puedo otorgar un crédito hipotecario. Entonces, que nos quede claro ese punto porque es muy importante. Entonces, aquí nos da requisito 1 que sea casado o casada. Requisito 2 que trabaje en una empresa, forzosamente, recuerden. Y requisito número 3 nos dice que gane al menos 10,000 pesos mensuales. Al menos 10,000, eso quiere decir que puede ganar 10,000 o más. ¿Ok? Entonces comprendamos también la palabra al menos. Bueno, pues vamos a iniciar. Lo primero que deberíamos hacer para poder resolver este ejercicio, pues es colocar aquí nuestros encabezados. Y vamos a iniciar con casado. ¿Qué es casado? Pues básicamente es el estado civil de una persona. Y el estado civil puede decir casado o casada y soltero o soltera, incluyendo algunos otros estados civiles. ¿Ok? Después vamos a agregar, vamos a ponerlo en negritas para que haya diferencia entre la información y los encabezados. El siguiente lo vamos a llamar trabajo o lugar de trabajo, y aquí vamos a colocar, por ejemplo, empresa y negocio propio. ¿Ok? Aquí ya tenemos un segundo elemento que vamos a necesitar como segundo requisito. Y el tercero me dice que gane al menos 10,000 al mes. Eso quiere decir que vamos a verificar su sueldo mensual. Y entonces, ahorita ya tenemos nosotros las tres características convertidas en columnas y que van a tener alguna información. Entonces, voy a quitar este mientras y ahorita vamos explicando el por qué. Por ejemplo, el sueldo, 10,000. Es importante que siempre que vayas a hacer algo en Excel, o al menos como tip o recomendación que yo te hago, es que siempre coloques de manera puntual los requisitos que nos pide el ejercicio. O sea, el ejercicio nos dice que estos requisitos deben estar ahí puntuales. Y una vez que estén ahí puntuales, vamos descartando opciones. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ir haciendo el ejercicio. Recuerda que aquí vamos a tener un status que va a indicarnos si le vamos a otorgar el crédito o le vamos a negar el crédito. Primero, lo vamos a hacer de 2 o 3 maneras, de tal manera que esto se comprenda y quede al 100%. Entonces, es importante que siempre utilices formatos adecuados. Por ejemplo, aquí
estamos hablando de un valor monetario, entonces pues acostúmbrate inmediatamente a colocar los formatos. Si yo agrego otro valor acá, observa que no se coloca el formato. Entonces yo te recomiendo que selecciones una cantidad de celdas y coloques el formato para que todo lo que vayas escribiendo pues se vaya agregando con un formato adecuado. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a colocar en primera instancia 3 funciones sí para que recordemos cómo son las comparaciones. Entonces, funciones sí. Y digo funciones porque ahorita vamos a hacer una función sí para cada una de ellas y después las vamos a unir. Entonces, observemos cómo se hace. Igual sí. Dice sí. El valor que esté aquí es igual a casado. Si dice casado, entonces le doy un crédito. Hasta ahorita lo vamos a dejar así, Le damos crédito. Pero si aquí dice algo distinto a casado, entonces le negamos el crédito. Voy a ponerle no crédito. ¿Ok? Esta sería la estructura básica de nuestra función sí. Recordemos que es igual el nombre de nuestra función, paréntesis, condición, valor verdadero y valor falso. Hasta ahorita esta persona tiene el crédito autorizado, pero recordemos que debe cumplir los 3 requisitos, es decir, que voy a agregar por ahora otra función sí, y esa función sí me va a permitir comparar el trabajo. Igual sí, si esto que está aquí es igual a empresa. ¿Por qué empresa? Bueno, porque aquí me dice que tiene que trabajar en una empresa, entonces es lo que debo comparar. Si dice que trabaja en una empresa, entonces le doy el crédito. De lo contrario, no le doy el crédito. ¿Ok? Entonces, aquí esta persona ya cumplió con 2 de los requisitos. Vamos a agregar un tercero. Igual sí. Si esta cosa que está aquí llamada sueldo es mayor o igual a 10,000, coma, entonces le doy un crédito. De lo contrario, no crédito. Aquí está. Entonces, observen que hasta ahorita se cumplen los 3 requisitos, por lo tanto en las 3 son para otorgarle un crédito. Pero imagínense que yo tengo 1000 personas y no solamente esos requisitos. Son más requisitos, son más personas y entonces por cada requisito tendré yo que agregar una nueva función sí. Y tener que estar observando en cuál sí me da crédito y en cuál no me da crédito. E indicarle que si alguno de los 3 es negativo, entonces ya no le voy a otorgar el crédito hipotecario a esta persona. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Estas 3 funciones las voy a unir y esa unión se le conoce como concatenación, es decir, anidamiento de funciones. Entonces voy a anidar, eso quiere decir que voy a meter una dentro de otra y así sucesivamente. Entonces vamos a hacerlo nuevamente, pero antes observaremos la primera. Recordemos, condición o prueba lógica, valor verdadero y valor falso. Entonces vamos a hacerlo. Sería igual si esta cosa que está aquí llamada estado civil es igual a casado o casada en este caso, coma. Si me dice que es casado, entonces le voy a hacer otra pregunta. Recuerden que la pregunta es sí.
es un sí de pregunta. ¿Sí? ¿Sí lo hiciste? Entonces, si eres casado, entonces comienzo con la otra pregunta. Si esta cosa que está aquí, si esta cosa que está aquí es igual a empresa, entonces hago la siguiente pregunta. Recordemos que si es casado, en este caso, y trabaja en una empresa, pues debo hacerle la siguiente pregunta. Si no es casado, pues no le hago la siguiente pregunta de empresa. Pero si es casado y trabaja en una empresa, entonces convendría hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿eres casado? Sí. ¿Trabajas en una empresa? Sí. Si este valor es mayor o igual a 10,000, entonces te doy tu crédito. Crédito. ¿Qué pasa? Observen bien, si es casado, trabaja en una empresa, pero no gana más de 10,000. Entonces aquí le digo no crédito. Observen bien la estructura de la función, Esto que está aquí tiene esta función sí, su prueba lógica o condición, su valor verdadero y su valor falso. Termino en la función o valor falso, cierro paréntesis e inmediatamente Excel se regresa a la función sí anterior, coma. De acuerdo a la función que me falta, bueno, me falta el valor falso. Y eso es ¿por qué? Porque aquí me está indicando esta función sí, que esta es una condición y todo esto es el valor verdadero. Observa cómo lo tiene en negrita. Ahora le voy a decir, dice que si trabaja en una empresa le voy a preguntar, pero si no trabaja en una empresa, pues entonces no le doy el crédito. Cierro paréntesis, coma. Y nuevamente observa, me falta el valor falso de la primer función. ¿Por qué? Porque esta es la condición y todo esto ahora, hasta aquí, se convierte en el valor verdadero. Observa. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a agregar que si no es casado, o sea que sea soltero, separado, viudo, divorciado, entonces no le damos el crédito. ¿Ok? Observa los paréntesis. Paréntesis negro con paréntesis negro, rojo con rojo y lila con lila. Y entonces vamos a dar enter y aquí me dice que a esta persona le puedo dar el crédito. ¿Por qué? Porque es casado, trabaja en una empresa y gana 10,000. ¿Qué pasaría si es casado, trabaja en una empresa pero gana 9,999? Entonces no le doy el crédito. ¿Ok? Observa aquí, crédito, crédito, no crédito. Y al indicar que es una de las tres opciones sin crédito, entonces la función me dice no le otorgues el crédito porque no cumple con todos los requisitos. Voy a agregar los mismos 10,000 que tenía. Y ahora me voy aquí. ¿Qué pasa si es casado pero trabaja en un negocio y su sueldo sí es de 10,000? Pues no le doy el crédito porque no está cumpliendo el número 2. Observa número 2 y observa el resultado final. ¿Qué pasa si trabaja en una empresa, gana los 10,000, pero resulta que es soltero? Tampoco le doy el crédito. Y eso es porque mi función sí está programada para tomar esas decisiones. Entonces, con alguna de las tres que no se cumpla, no le voy a dar el crédito. Ojalá que hayas comprendido este pequeño ejercicio en donde tenemos tres condiciones, pero que además lo vamos a hacer de otra forma. Esto que hicimos fue anidamiento de funciones. Esto pues fue en funciones separadas, funciones solitas. Y ahora vamos a colocar la función
la función sí combinada con con el operador y lógico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sería igual si, vamos a abrir paréntesis y ahí vamos a colocar la letra o función y. Observa que aquí abajo me dice valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a decirle? Bueno, básicamente voy a evitarme poner tanto sí, y lo vamos a hacer más pequeñito con esta palabra. ¿Por qué? Porque vamos a colocar todas las condiciones en un solo elemento. Y eso es de la siguiente manera. Si esta cosa que está aquí es igual a casado, coma, y esta cosa que está aquí es igual a empresa, coma, y esta cosa que está aquí es mayor o igual a 10,000, cierro paréntesis. Voy a cerrar el paréntesis cuando termine mis pruebas lógicas, mis condiciones, coma. Observa, todo esto que está aquí pertenece a la letra I, y todo esto desde la I al final pertenece al valor, a la prueba lógica de mi función sí. ¿Qué me falta? Me falta mi valor verdadero, y en este caso el valor verdadero es, si es casado y trabaja en una empresa y gana más de 10,000, entonces le otorgo el crédito, coma. De lo contrario, aquí está el valor falso, no crédito. ¿Ok? Observa que estoy abriendo aquí paréntesis y lo cierro en las condiciones. Abro el paréntesis inicial aquí después del sí y lo cierro hasta el final. ¿Ok? Enter. Si tú observas esta pequeña formulita donde tenemos las funciones anidadas, pues es bastante amplia. ¿Ok? Y en la parte de la función y, pues esto queda más corto. Y queda más corto porque aquí lo único que estoy agregando es un sí y un no. Mientras que en la otra agrego para cada función un no crédito y no crédito. Observamos, hay grandes diferencias, pero tú lo puedes ocupar así o lo puedes ocupar así. De esta manera independiente, pues es bueno solamente para que comprendas tú la funcionalidad que tiene, valga la redundancia, la función sí. Pues aquí le voy a poner casado y aquí está. ¿Qué pasa si pongo a otra persona? Casado, nuevamente con los datos, pero vamos a ir quitando algunos detalles. Empresa y gana 9,999. ¿Ok? Si yo arrastro mi fórmula, o todas mis fórmulas, para que vayamos observando, no le doy crédito. Y recordemos que de manera independiente está el sueldo, entonces no hay crédito. Siguiente, casado, negocio y gana 1,000,000 de pesos. ¿Ok? Pues aunque gane la millonada, no cumple con un requisito. Y ese requisito es que trabaje en una empresa. Observa aquí. Este es el estado civil y este es el trabajo. Entonces, con alguno de ellos que no se cumpla, entonces no le vamos a otorgar el crédito. ¿Ok? Y así puedo ir cambiando todos y cada uno de los valores y Excel se va a encargar de tomar esas decisiones e informarme rápidamente quién sí y quién no. ¿Ok? Espero que se haya comprendido este ejercicio.
vamos a resolver el siguiente. En este ejercicio nos dice: un atleta desea competir en una carrera, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos. Observa que aquí ya tenemos más elementos y vamos a poder ocupar de manera independiente con la función sí y o solamente con la función sí. Entonces vamos a resolverlo. Para resolverlo, pues recuerden que vamos a agregar nuestras columnas, y si ustedes observan dice que es un atleta, pero un atleta puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces lo primero que vamos a agarrar y a colocar en nuestra columna es el género. Ya colocamos género porque sería de alguna forma un requisito implícito. ¿Ok? Después vamos a agregar, dice que la mayoría de edad. Entonces vamos a agregar la columna de edad, porque es el siguiente requisito. Aquí me dice no importa la edad, o sea, si yo le pongo que es mujer de 20, 30, 80 o 100 años, no importa. ¿Ok? Pero en los hombres importa la edad, de acuerdo al ejercicio. Un récord, vamos a agregar aquí un récord, y dice que para los hombres tiene que ser mayor a 170 kilómetros y que para las mujeres mínimo de 80, o sea que puede ser de 80 en adelante. Y al final, recuerden que todo es dinero, entonces inscripción, que haya pagado su cuota de inscripción. Vamos a colocar aquí nuevamente el estatus y entonces vamos a resolver rápidamente el ejercicio. Primero vamos con los hombres, puesto que es el género que me colocan aquí de forma inmediata, y entonces vamos a colocar hombre. Puede ser hombre, puede ser masculino, puede ser H, etcétera. Entonces ya ustedes lo definirán. Dice, recuerden que primero debo colocar todos los datos que sean comprendidos en estos datos, es decir, que me permita el estatus decir que sí compite esta persona, que fue lo que hicimos aquí. Primero le damos el crédito y después vamos haciendo movimientos para ver si funciona bien lo que nosotros hicimos en el momento de los cálculos. Entonces, edad, vamos a ponerle mínimo 18. Un récord dice que tiene que ser mayor a 170, entonces vamos a ponerle 171 y vamos a indicarle que la cuota está pagada, la inscripción está pagada. Entonces vamos con el estatus, y el estatus me va a indicar lo siguiente: sería igual a sí, aquí es igual a hombre, coma. Si es igual a hombre, recuerden, ¿qué hago? Hago la siguiente pregunta. Si dice hombre y aquí tiene más o igual de 18 años, entonces planteo la siguiente pregunta. Le voy a preguntar si aquí en el récord es mayor a 170. ¿Por qué? Porque aquí me lo dice mayor a 170. Si es hombre, tiene más de 18 años, tiene un récord de más de 170 kilómetros recorridos, entonces le hago la siguiente pregunta: si esta cosa es igual a pagada. ¿Qué pasa si es hombre, tiene la mayoría de edad, cumple el récord teniendo más de 170 kilómetros y además pagó su cuota? Pues le vamos a indicar a este atleta que puede competir. Y regresamos nuevamente. Observen, ¿qué pasa si es hombre, tiene más de 18 años, tiene un récord de más de 170 kilómetros, pero no pagó su cuota de inscripción? Entonces no compite. Cerramos paréntesis, colocamos una coma. Recordemos que todo esto ahorita es el valor verdadero de este otro. ¿Ok? Vamos a agregarlo ahora. Dice, ¿qué pasa si es hombre, tiene más de 18 años, pero
no cumple con el récord. Recuerden que esto es la función verdadera de este dato. Entonces me falta el falso. Le voy a indicar que no compite. Listo, Excel me regresa nuevamente. Ahora, ¿qué pasa si esta persona no es hombre? ¿Qué pasa? Entonces aquí, fíjense bien, no le voy a indicar que no compite. ¿Qué me falta aquí? Son inscripción, récord. Me falta la edad, perdónenme. Entonces, si no cumple la edad, no compite. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué pasa si no es hombre? Pues es mujer. Y si es mujer, entonces fíjense que no le voy a poner que no compite, sino que voy a aperturar nuevamente la función sí y voy a colocar las condiciones que me indica para el género femenino. Y esto comenzaría nuevamente. ¿Qué pasa si no es hombre? Es mujer. Y si es mujer, entonces la edad no importa. Si no me importa la edad para que las mujeres compitan, entonces no conviene colocar una condición aquí, puesto que no va a evaluar nada en realidad. Pero si me interesa el récord, entonces me voy a la opción del récord. Véanse y obsérvense que estoy dentro del mismo renglón, porque no sabemos si en el registro primero va a ir un hombre y después una mujer, o primero una mujer y después un hombre. Entonces la hoja de cálculo tiene que estar preparada con todas las condiciones para que vaya haciendo los cálculos correspondientes y la toma de decisión necesaria. Entonces le voy a decir que si S es mayor o igual a 80 kilómetros, puedo plantearle la siguiente pregunta a la chica. Le voy a decir que si ya pagó su cuota de inscripción. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no es hombre? Es mujer. Y si es mujer, ya vimos que puede cumplir los 80 kilómetros. Pero ¿qué pasa si cumple los 80 kilómetros y cumple con que ya pagó su cuota de inscripción? Pues entonces compite. Esta atleta compite. Pero ¿qué pasa si no pagó su cuota? Entonces no compite. Cerramos paréntesis, colocamos una coma y acabamos de cerrar el elemento inscripción. ¿Qué sigue? Recordemos que a partir de aquí y hasta el final es el valor verdadero de la condición del récord. Entonces, ¿qué pasa si tiene el récord? Le pregunto de la cuota. ¿Y qué pasa si no tiene el récord? Entonces no compite. ¿Ok? Ya le dije que si no cumple con el récord no compite. Entonces ya cerré este paréntesis. Faltaría cerrar al final el paréntesis principal. Vamos a darle enter para ver si estamos en lo correcto. Y aquí está. Observen, es hombre, tiene la edad, tiene el récord y pagó, compite. Es hombre, tiene la edad, tiene el récord, pero debe la cuota de inscripción, entonces no compite. Vamos a regresarle. ¿Qué pasa si es hombre, tiene la edad, pero no tiene el récord? Ya pagó su cuota, pero no cumple con el récord. Recuerden que los requisitos deben cumplirse, por lo tanto tiene implícita la función y es de que y esto y esto y esto y esto, y debe cumplirse todo al pie de la letra. Okay. Vamos a agregarle su récord, pero ahora no tiene la edad, no compite. Es hombre, pero no tiene la edad. Si no tiene la edad, pues ya no es necesario que nosotros preguntemos lo demás. ¿Ok? Vamos a agregarle la edad y vamos a agregarle aquí mujer. Una mujer me dice que para que pueda competir
tiene que tener mínimo de 80 kilómetros y pagar su cuota. Pues esta persona, esta chica de 18 años puede competir. Pero ¿qué pasa si debe su cuota de inscripción? No compite. ¿Qué pasa si ya pagó, pero le falta 1 kilómetro para su récord? ¿Ok? En cuestión de la edad no importa, yo lo puedo poner 100 años, 1 año, no importa, porque para las mujeres me dice que no importa la edad. Entonces, hasta aquí nuestro ejercicio. Ojalá se haya comprendido la función sí. Lo tenemos de forma anidada, pero lo podemos utilizarlo con la función y. Te explico más o menos cómo funciona para que tú observes. Entonces me dice, ¿el dato que está en C14 es hombre? No. Entonces nos vamos hasta acá. Me dice, el dato que está en E14, o sea, es el récord, vean los colores. E14 es mayor o igual a 80? No. Y como no, me dice, no compite. ¿Ok? Vamos a cambiar algunos datos. Vamos a ponerle aquí hombre. Vamos a ponerle 18 años. Vamos a ponerle 180 y pago. Vean aquí. En C14 dice hombre, sí. Pregunto nuevamente. ¿En D14 tiene un valor mayor o igual a 18? Sí. Sigo adelante. En E14 ¿tiene un valor mayor que 170? Sí. Sigo preguntando. En F14 dice pagada. Sí. Entonces compite, que es su valor verdadero. ¿Qué pasaría si aquí le pongo debe? Nuevamente. En C14 dice hombre. Sí. Brinco. En D14 dice más o igual a 18. Sí. Brinco. En E14 dice más de 180, de 170, sí, brinco aquí. En F14 dice pagada, no, y recuerden que su valor falso o el valor no es esto. Entonces por eso hasta aquí se está quedando mi ejercicio. No compite. Vamos a agregar nuevamente aquí, vamos a ponerle 150 y ya para que esperemos que se comprenda bien. En C14 dice hombre, sí, brincamos. En D14 dice más de 18 igual, sí, brincamos. En E14 tiene un valor mayor a 170, no. Observa que esta es la condición, esto es su valor verdadero y este es su valor falso. Entonces mi ejercicio está llegando hasta aquí únicamente. ¿Ok? Vamos a ponerle 17 años. Nuevamente. En C14 dice hombre, sí, brinco. En D14 tiene un valor mayor o igual a 18, no. Esta es mi condición. Todo esto es mi valor verdadero. ¿Ok? Y esto es mi valor falso. Este es el valor falso de esta edad. Observa el paréntesis rojo que se cierra hasta este punto. ¿Ok? Bueno, esa es otra. Y bueno, pues ya vimos la del género. Entonces, así es como funciona nuestra toma de decisiones utilizando, valga la redundancia, la función sí. Y es muy importante que nosotros la comprendamos. Vamos a colocar aquí mujer, no importa la edad, vamos a ponerle 45 años, el récord es de 86, la cuota ya está pagada. Al momento en que yo arrastro la fórmula, pues inmediatamente me tiene que decir si compite o no compite esa mujer. Entonces, o ese atleta o esa atleta. Entonces, mujer de 28 años con un récord de 80 y pagó cuota pagada.
Observen, compite inmediatamente. Y así con todos y cada uno de estos elementos. Ahora, ya observamos esto, espero que haya quedado claro, porque te voy a enseñar en el próximo video otra función acompañada de la función sí. ¿Ok? La dejamos hasta aquí, nos quedamos hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, hasta la vista.